Contar con 43, 44 millones de rehenes en un país y es una cosa que no es muy común. Pero claro, nosotros nos hemos acostumbrado. O sea, somos un país joven. O sea que no es más que recordar el tiempo de la esclavitud y está todo resuelto. O sea, los señores feudales tenían cantidades enormes de esclavos trabajando para ellos. Ahora es un tono más moderno, es más cibernética la cosa. Y claro, de los 40 millones de rehenes que son manteros de alguna manera, porque todos los días tienen que salir a lucharla, de esos 43, 42, 44 millones de habitantes, y debe haber un 10% que la está pasando bien, que hace todas las cosas que hace la gente que la pasa bien. Los demás andan en la pelea. Y de ahí la escala viene bajando, 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 hasta terminan en la llanura. Claro, uno dice, pero bueno, yo vengo diciendo en mis alaridos en soledad que a qué se debe, vengo tratando de explicar, o sea, no crean que yo tengo la solución, o sea, yo no soy el mago Merlín que puedo hacer aparecer la realidad a donde se me da la gana. Yo tengo que tratar de transitar con estas modestas charlas que tengo con ustedes entre la realidad y las hipótesis que uno de viejo, qué sé yo, de esas sapiensas que se adquieren de durar tanto en la vida, de ver algunas cosas que se pudieran mejorar. Y claro, cada día este juego que hemos descubierto, cada día hacemos un aporte. Y claro, hay gente que lo recibe con beneplácito y que nos estimula la vanidad y el deseo y el compromiso de hacer las cosas. Y otros que te dan con un caño. Pero es bueno porque se pone en evidencia ahí la mentalidad de los afectados. O sea, de esos 44, 43 millones de habitantes y de ese 30% que es el afectado, del cual el 10%, esos ya no son afectados, esos están jodidos. Y de esos 10%, el 5% está reventado. Se produce un montón de situaciones que hacen variopinta la situación general. Pero bueno, vamos a empezar por algún lugar. Y es la ilusión que uno tiene de que esto se va a resolver. O sea, cuando venga otro gobierno, cuando no sé qué. Y claro, uno tiene que ser un poco el abogado del diablo. Porque si todos nosotros creyésemos que todo esto se va a resolver por, qué sé yo, la intervención del Espíritu Santo, estamos todos locos. La realidad del mundo cada vez se está haciendo más leonina, o sea, cada vez se están sacando los dientes más, y bueno, esto va a tener en algún quilombo que todavía no está previsto, pero de seguir así. Entonces allá se está jugando a la política, o sea, hay un montón de gente en el campo, en la arena política, que no está produciendo resultados. Y claro, ¿qué digamos que habrá en la administración pública, o sea, políticos dirigentes? Habrá unas 5.000, 7.000 personas, o sea, fíjese, un país de 40 y tantos millones de habitantes, que los dirigen, que los manejan, serán unas 10.000 personas, en general, gobernadores, intendentes, diputados, senadores, en fin. Son la gente de la administración, o sea, los administradores que tenemos, de los cuales unos 4 o 5 son los que pueden bajar la cortina, subirla un poquito. Y uno solo, por excelencia, es el que baja y sube la cortina las veces que se le canta y como quiera. Entonces, dentro de ese espectro real, están allá en el otro lado, amontonados en un corral, los 40 millones.
Y los 40 millones patalean de todas formas y sentido y con todos los argumentos sabidos y por haber. Unos muy buenos, otros unas boludeces que no tienen sentido. Otros con una proyección realmente digna de admirarse, porque te dan discursos y te dan elementos y argumentos que realmente decís, caramba, esta gente está, este tipo está, o esta gente, este grupo, generalmente es un tipo o una tipo, generalmente es una persona o dos, el que se destaca por sus ideas. O sea, no se destaca la comunidad acompaña, pero el que genera ideas, o sea, el revolucionario es siempre aislado. Y entonces cuando es como el chajá que grita en el campo y todo el mundo levanta la vista. De ese grupo nosotros no sabemos a quién apostarle, o sea, son muy pocos patos para usar la escopeta. Le apuntamos a uno y cuando lo vamos a desplumar al pato resulta que es puro hueso, o sea que no valió la pena tirarle unos perdigones. Fíjense, ¿qué es lo que queda para las generales, las multitudes, o sea, los más grandes componentes de la sociedad? Y especular. Uno especula con que si se va este, con que llega el otro, uno especula con que si el diputado o el intendente o el senador no sé qué, en fin, la gente especula para ver dónde puede verdaderamente recibir un beneficio, o sea, alguien que se ocupe de sus problemas, ese es el beneficio que la gente espera. Pero hay un sector de todo el espectro nacional que ese no le pega a nadie, porque nadie le da bola. Y claro, todos los políticos son insensibles, todos son malditos. Y te voy a confesar algo, no son malditos. Ellos quisieran hacer algo, pero no saben cómo, ¿me entendés? ¿Vos te crees que hay mucha gente de verdad, que quisiera hacer algo? ¿Cómo resolvemos el problema de la pobreza en Argentina? Hay un montón de gente, incluso los que están en la política, pero claro, no saben cómo hacer. O sea, se han venido formateando a través del tiempo. No te olvides que esto arranca hace 50, 60 años. Entonces no hay ejemplos. No hay realmente un gran liderazgo que han dejado una marca, un ejemplo. No, son todos achatados porque estuvieron siempre, por ejemplo, en el tiempo de las dictaduras, bajo la bota. Nadie podía pensar. El que pensaba desaparecía. Entonces se ha acomodado esa enorme población y su dirigencia a no desentonar demasiado. Por eso no han crecido las ideas. O sea, han estado chanchados. El que llega se acomoda a él. Y los demás después dicen, ¿qué puedo hacer yo solo? Si soy intendente, ¿qué puede cambiar? Y hacer algunas obritas, algunos canales, algunas cloacas, algunas calles. Agarrar buenas mordidas por las dudas, para seguir la política. En fin, eso lo conocen ustedes. Entonces, el gran problema de la Argentina, de esa dirigencia, que muchos hay honestos, algunos bastante, pero tienen ese problema, no saben qué hacer. Y claro, si vos me das un bandoneón de hace 70, 80 años, y ese bandoneón puede haber sido muy bueno hace 70, 80 años, pero se ha desgastado. Ese bandoneón ha perdido algunas teclas, se ha desafinado enormemente, ha perdido, qué sé yo, no sé, las cosas que tiene un bandoneón. Entonces, ese bandoneón, lo único que le ha quedado es el cascarón. Para ponerle una foto en un estante está bonito, pero para tocar, vos se lo das a cualquier bandoneonista y dice, no, con eso no se puede hacer nada. Ese es el país. El país ha quedado estancado en el tiempo con todas sus estructuras. Ese es el bandoneón viejo que le faltan teclas, le falta consonantes, le falta esto, le falta fuelle. Entonces no funciona. Entonces no hay bandoneones nuevos, porque en ningún lado fabrican bandoneones. Entonces, ¿qué tiene que ver un luthier que sea creativo y que piensa que
está afectada, que no sirve, que no suena, que no conforma el conjunto, él la tiene que fabricar. O sea, tiene que crear. Ese luthier tiene que crear la pieza para que ese bandoneón empiece a servir. Y claro, primero tiene que tener un amor inconmensurable para dedicarle horas y tiempo. En segundo lugar, tiene que tener una comprensión alrededor, porque si todo el mundo dice, dejate joder, no te metas, en vez de comprar un bandoneón, dejate de joder, dedicate a hacer no sé qué, y lo distraen. Entonces, ese bandoneón se sigue, si a lo mejor si alguien lo toca, sigue tocándolo, pero desafina siempre. O sea, lo usan cuando viene una fiesta, un baile, pero no está afinado, no sirve. Bueno, eso es lo que nos pasa con el país. El país nuestro tiene 70, 80 años de atraso. O sea, hace 70, 80 años no hay planificación, no hay inversión, no hay un empresariado nacional que tenga amor a lo de él. O sea, no hay arraigo en las cosas. Entonces, esa gente trata de sacar lo que pueda y explotarlo en su beneficio personal, pero él no sabe cómo hacer. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría uno? Que uno dice, bueno, eso ya, entonces quiere decir que la Argentina está condenada a tener el 10%, el 15% de su población en pobreza extrema, de que haya 10 millones, 15 millones de pobres que no tienen posibilidad nunca más de llegar a una vida digna, a tener servicios públicos buenos, a tener educación, a tener servicios de salud, a tener una perspectiva, una vivienda, a tener un trabajo. ¿Cómo va a ser un gobierno como el que está, por ejemplo, para crear 2 millones de fuentes de trabajo? ¿Usted ha oído a alguien de todo el gobierno y de todos los medios de comunicación que tienen a su servicio que le hablen cómo van a generar 2 millones de puestos de trabajo, que serían el gran parche, porque no es la solución? 2 millones de puestos de trabajo genuinos. Ni este gobierno, pero tampoco lo tuvo el anterior. Tampoco el kirchnerismo pudo hacerlo. Y claro, partió de donde parten todos, con el bandoneón roto. O sea, tocaron con ese bandoneón como pudieron. Pero para realmente resolver el problema, tenés que construir un nuevo bandoneón, a partir de ese ejemplo que tenés ahí, y perfeccionarlo a las mil maravillas, y toda la pieza media gastada, fabricarla nuevo. Entonces, cuando termines de hacer eso mediante un proyecto de trabajo en tu taller personal o un grupo, entonces podrías volver a oír ese bandoneón afinado que suene para una gran fiesta nacional. Claro, esto es un delirio, lo mío es un delirio. Esto no hay posibilidad nunca de que se me haga por lo menos qué sé yo, que se me cumpla el sueño mío. Que yo vea que empezaron a planificar un país del futuro, que empezaron a generar una nueva visión de todas las cosas que no funcionan y que no van a funcionar. Entonces, fíjate vos, toda esta disquisición que te he traído es para referirme al tema de los manteros. Esa es gente que está marginada de la vida, marginada del trabajo, marginada de todo. Es la marginación social que ha avanzado sobre los centros de poder. Las grandes ciudades, las grandes capitales del mundo, las grandes ciudades como Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, La Plata, en fin, todos los suburbanos, son los centros de poder. Entonces la gente ha venido como quien se arrima a un calentador.
a un brasero, a calentarse, a ver si... Pero saben ellos que no van a resolver su problema. Entonces, por eso ese es el problema que hay en la Argentina. Por eso usted no puede caminar por las veredas, porque no hay un solo plan. Fíjense que ahora tuvieron una oportunidad. Claro, es muy difícil también, no te vas a creer. Quieren terminar con la gente en la calle. ¿Qué hace esa gente que está en la calle, que vive para comer nada más? ¿Quién sabe dónde vive? ¿Quién sabe, en fin, cómo manda a sus hijos a la escuela, si es que los manda? ¿Quién sabe cómo comen? ¿Quién sabe dónde duermen? ¿Quién sabe cómo se alimentan? ¿Quién sabe qué servicio de salud? ¿Cuántos niños se morirán? ¿Cuánta gente mediana se morirá por un resfrío fuerte? Entonces, ¿cómo le resuelve el problema el gobierno con los... Le acaba de dar 2 mejorales, ofrecerle 2 mejorales. El gobierno por 2 meses y le dice que los va a capacitar. ¿Capacitar para qué? ¿Qué capacitación le puede dar la reta a 2 o 3 mil personas marginadas? Eso es un cinismo que no tiene sentido. Entonces, cuando nosotros vemos que todo eso se desliza tan alegremente y vemos que cada problema que la Argentina tiene, el gobierno no tiene solución, y se pone la cosa difícil, se pone muy difícil, muy cuesta arriba, porque por ejemplo, sobre cada problema que ellos ya han creado, fíjense, no los problemas que existían, pero como existían es otra cosa, sobre cada problema que ellos han creado ahora, andan buscando dinero para tapar ese agujero. O sea, ya no están buscando, fíjese, hoy por ejemplo, que es 13 de enero del 2017, acaban de anunciar con bombos y platillos que acaban de conseguir no sé cuántos préstamos a 3, 4 meses, 5 meses. Fíjense cómo se le han acortado los tiempos. Se le han acortado los tiempos al gobierno. O sea, pero no hay dinero que digan estamos consiguiendo dinero para lograr grandes inversiones y grandes desarrollos para crear fuentes de trabajo. No, son dinero que han conseguido para tapar agujeros de impuestos, de cosas, de vencimientos. O sea que todo ese dinero que está diciendo ahora el gobierno que van a conseguir en el mundo no sirve para comprar ni un plato de sopa. Entonces, ¿cómo van a resolver el problema de los manteros? Y el problema de que la fuente de trabajo, no hay posibilidad. O sea, no se hagan ninguna ilusión de que no hay posibilidad de resolver nada. Pero lo que sí debe preocuparte, y eso es lo que a mí me preocupa personalmente, es que el gobierno son unos ineptos que han venido a la rapiña. O sea, de ellos yo no esperaba nada, y si vos ves todos los videos, yo digo eso. Me preocupan los nuestros. O sea, los que supuestamente después de este arrasamiento van a llegar para juntar las colas, como decía Perón. Juntar las colas, se agarran 2 perros rabiosos y se destruyen, lo único que quedan son las colas. Entonces dice, yo voy a ir a la Argentina para juntar las colas, así decía el general. Los nuestros, preguntate vos los nuestros. Me pregunto yo y nos preguntamos todos, ¿cómo van a resolver los nuestros esto? Suponete que mañana llegue Cristina al gobierno con toda la gente que nosotros conocemos. No hay nuevos, no han aparecido nuevos. O sea, aparentemente el proyecto de Cristina es reeditar lo que estuvo haciendo, con toda la gente que le entregó el gobierno Macri. Entonces yo me pregunto, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para crear fuentes de trabajo? ¿Cómo van a hacer para poner a funcionar el país otra vez? Además de todo lo que se ha ido parando. Entonces, te das cuenta que yo no quisiera hablar de estas cosas. Y sé que mucha gente me va a decir que yo que tiro pálidas, que, en fin, qué sé yo, todas las cosas que me dicen. No hay una que pegue, que digan, caramba, qué buena idea, ¿no? Alguien que siempre tiene que meter alguna cosa. Está bien. Si eso les facilita generar ideas, es bueno. Van a llegar tiempos que van a venir ideas mejores. Por lo tanto, esto de los 40 millones de manteros, 40 y pico de millones de manteros que somos argentinos, no tienes posibilidades
de instalarse dignamente en ningún lado. Y vos entonces estarás de acuerdo conmigo de que en el horizonte, en el frente, no se avisora ni una sola idea que de ser posible se puede realizar y que empiece a generar una orientación y empiece a abrir un panorama para empezar a pensar. Fíjate vos, no te digo realizar, porque eso sería ya otro sueño. Para empezar a pensar a ver cómo le hacemos, a ver cómo le hacemos. En fin, te dejo tristeza, frustración es la que yo tengo. Ahora, si vos la ves distinto, yo por favor, si vos la ves distinta que yo la veo, por favor, hacémelo saber. Porque somos muchos, muchos que quisiéramos tener una luz. Necesitamos una luz.